Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu gracia abundante. Sopla aliento de vida. Trae vida ya a mi hermano, a mi hermana, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo, de tu poder glorioso. Ven Espíritu, como dice tu palabra, ven Espíritu los cuatro vientos y sopla vida y al hogar, Señor. Sopla vida allí donde está mi hermano, mi hermana postrada en una cama, Señor. Y levántala ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están en angustia, Padre, invocamos tu nombre allí, ponemos la paz tuya en el corazón y restauramos, levantamos, Señor. Allí donde ha habido conflicto, Señor, en el hogar, Padre, sanamos lo que han escuchado esos oídos, Padre. A palabras violentas, Señor, que hayan sido lanzadas contra mi hermano, contra mi hermana, contra los hijos, Señor. Y ponemos un bálsamo fresco en esta mañana de tu Espíritu Santo, Señor. Perdona, Señor, y que tu amor, Padre, fluya y derribe, Padre, toda ira, toda contienda, Padre, toda violencia que ha habido en los hogares, Padre. Aún a los hijos, Señor, que han sido rebeldes, Padre, ponemos tu palabra, ponemos tu espíritu de paz en ellos, Señor. Sanamos sus corazones si han estado heridos, Padre. Y declaramos, Señor, que la paz tuya, Señor, inunda cada hogar, Padre, inunda cada vida, Señor. Y pueden pensar y pueden ver y pueden sentir tu gracia, Padre precioso. A nuestros hijos que han sido heridos por las relaciones, Señor, interpersonales, Padre. Aún sus hogares que están, Señor, quizás en conflicto, Señor, como Padre los bendecimos, Señor, y declaramos que esa presencia tuya, Señor, les llena, les alienta, Padre, y que ven una salida, Señor, porque transforma el corazón, Padre, porque quita toda herida, porque sana toda herida, Padre, porque coloca ese bálsamo de Galaad, Señor, en sus corazones, Padre. Y se levantan en ti, Padre, y se pueden mirar como esposos cara a cara, pueden mirar a los ojos a sus hijos, Señor, pero con una palabra de perdón, Señor, de comprensión, de paciencia, Padre. Quito la violencia, Padre, derribo toda palabra que se levante contra estos hogares. El destruidor, Señor, que ha venido a destruir esas vidas, Padre. Hago barrera alrededor de cada hogar, de cada vida, Padre, y levanto tu nombre en ellos, Padre, para que tu bendición, para que tu gracia, para que tu salvación, Señor, se deje ver en medio de estas vidas, Padre. Bendigo la obra de sus manos, Señor, y declaro que hay sustento. Allí donde ha habido ruina, Señor, espiritual, ruina económica, Padre, yo quito ese tiempo, yo quito esa ruina. Quito todo aquello que lo esté causando, Padre, y declaro hogares en bendición, Padre, donde corren esos ríos de tu espíritu, donde florece, Padre, un cultivo precioso, Padre, una cosecha abundante, Señor, donde hay sustento, Padre, donde hay provisión, pero también donde hay agradecimiento y reconocimiento, Señor, que tú eres el Dios que nos sostiene. Lanzamos a nuestros hijos como saetas, Padre, para alcanzar y para conquistar, Señor, aquello para lo cual tú le has llamado, Señor. Y declaramos como padres que ellos son sabios, son entendidos, Padre, son valientes, Señor. Son poderosos porque tú estás en ellos, porque tu nombre es invocado sobre ellos, Padre. Glorifícate, mi Rey. Quito toda sensación de fracaso, Señor, que el diablo haya colocado, Señor, que el enemigo haya colocado en el corazón de los padres, Señor. Y declaro palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de seguridad, Padre, que aunque nuestros hijos, Señor, no veamos el fruto, ahora lo veremos, Señor. Por fe lo vemos, Padre, porque nos paramos en tu promesa, porque es la herencia que tú nos diste, Padre, y ellos son benditos en tu nombre, y los bendecimos y las bendecimos a nuestros hijos y nuestras hijas en este día, Padre. Y declaramos que son hombres y mujeres de bien, Padre, que desde niños te conocen, Padre,
y ponemos el temor tuyo en sus corazones, Padre, para que respondan a tu palabra, para que sean sensibles a tu presencia, Padre, y se dejen guiar por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Los rescatamos, Señor, los llevamos allá a la cruz del Calvario, Padre, donde tengan un encuentro personal contigo, Señor, y puedan sentir lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así como lo hiciste por nosotros, también lo has hecho por ellos, Padre. Oh Dios, despierta sus conciencias, pero sobre todo despierta su espíritu, Señor, para que ellos día a día, momento a momento, paso a paso, puedan ser conscientes de tu presencia, de tu amor, de tu gloria, de tu bendición, de tu salvación, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy, Señor, tú eres el Dios que nos ha sostenido. Tú eres el Dios que nos levanta, que nos da vida, que nos da aliento, Padre, y nos posesionamos en esa palabra de vida, en esa palabra de aliento. Ministranos también en esta mañana por ella, Señor, y que seamos edificados, sabios, entendidos, y nos posesionemos, Señor, de tus promesas, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, mi Rey precioso. Pon la paz en nuestros corazones y permita que estos momentos, Señor, nada nos distraiga, Señor, y que podamos conocer ese fluir de tu presencia, de tu gloria, y halle descanso nuestra alma en ti, reposo en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey, porque eres maravilloso, porque eres precioso. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministranos con esa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno poder orar por nuestros hogares. Sigue clamando por ellos. Te desafío a que arrebate a tus hijos de toda obra maligna y que los posesione. Y tú tienes el poder y la autoridad para lanzarlos. Como dice el Salmo 127, que nuestros hijos son como saetas en manos de valientes. Y tú, hermana, tu hermano, eres un valiente. Por eso Dios te dio tus hijos. Y van a ser conquistadores. Y yo sé que en muchos hogares ya lo son. Y yo sé que vienen oportunidades para ellos. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que se abren esas oportunidades para que se levanten, para que se fortalezcan en la palabra y para que ellos puedan ser más que vencedores, como lo dice la palabra. Que muchas de las cosas que quizás nosotros no logramos, ellos lo van a alcanzar porque tienen la sabiduría, porque ahora invocamos el nombre del Dios Todopoderoso sobre ellos, que se fortalecen en la palabra y que se dejan guiar por esa preciosa presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es maravilloso y podemos estar seguros en ellos, en esa promesa de Dios. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana y hemos estado hablando de activar la fe, de caminar en fe. Y creo que es un desafío que tenemos en esta mañana de poner nuestros hijos en fe, el esposo, la esposa en las manos de Dios, nuestra misma vida. Quizás necesitamos una transformación, un cambio que Dios está dispuesto a ayudarnos si nos proponemos hacerla. Pero en ese caminar, en ese transitar por esta vida, en estos tiempos difíciles, complicados, que aún no sabemos qué tanto más se van a volver, qué tan complicados más se van a ver, podemos pararnos seguros de que Dios está con nosotros y declarar lo que dice la palabra, que si Él está con nosotros no habrá nada ni nadie contra nosotros. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista. Y ese es el desafío que yo quiero hacerte en este día. Y voy a la palabra, al libro de Números. Está en el Antiguo Testamento. Y quiero hablar que le he puesto como título al tema de hoy: nuestra fe reposa en las promesas de Dios. O nuestra fe reposa exclusivamente en el Señor. Y quiero ir al libro de Números, capítulo 14, versículo 8 y 9. Y les coloco en contexto. El pueblo de Israel está ante un conflicto, como quizá muchos hogares estamos o podemos estar en conflicto ante las decisiones que se tienen que tomar. Y cuando tenemos que tomar decisiones se nos presentan varios caminos. El camino de caminar en fe y creer en las promesas de Dios, o el camino de
ver como obstáculo lo que nosotros ven, lo que nuestros oídos escuchan. Y ahí quedamos en una incertidumbre, porque lo que Dios nos dice es una cosa, pero lo que vemos es otra. Y creo que es allí donde Dios nos desafía a que con poder, con autoridad, nosotros comencemos a extendernos hacia lo que Dios nos ha dicho. Porque nuestra vista nos engaña. Porque quizás podemos estar equivocados. Yo le digo a veces a los hermanos, no crea todo lo que ves. No crea todo lo que estás viendo. Por ejemplo, estos días he colocado en la transmisión de Facebook un fondo y algunas personas a lo mejor están pensando que ya adornamos el lugar de la iglesia. No, son fotos que tenemos del pasado y lo estamos colocando como fondo en lo que transmitimos. A lo mejor están pensando algunos que yo no les he invitado, que ya abrí la iglesia y no los he invitado. No es el momento, hermanos. Yo les avisaré con tiempo. El Espíritu Santo nos guiará. Pero mientras tanto, no desmayemos, seguimos adelante. No nos conduzcamos por lo que vemos, porque eso contamina nuestro corazón. Porque a veces solamente vemos las cosas del mundo. Bajamos la mirada de donde tiene que estar puesta, en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para enfrentar las dificultades. Y eso es lo que está diciendo en Hebreos cuando nos está invitando a levantar nuestra mirada. Y el pueblo de Israel, allí donde en Números capítulo 14, en el libro de Números, allí hay una incertidumbre en ellos porque escucharon un informe pésimo, 10 contra 2. 10 dice no podemos, 2 dice sí podemos. Y en eso se basa la fe. Y miren lo que dice en Números 14, versículo 8 y 9. Dice, si Jehová, está hablando Caleb, Josué y Caleb, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y tierra que fluye miel. Por tanto, le dice al pueblo y donde dice a las personas que no han creído en la palabra de Dios, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, la tierra que estaba posesionada del lugar que Dios les había entregado, porque nosotros la comeremos como pan. Y escuche lo que dice, su amparo se ha apartado de ellos. Y una proclamación que tienes que hacer tú en este día, en tu hogar y en todo lo que emprenda. Y con nosotros está Jehová. Así es de que no le temáis. Qué interesante, porque la fe no pasa por alto en medio de las dificultades. Es más, justamente la fe se activa cuando estamos frente a dificultades. Porque como les decía, dentro del contexto que se encuentra, estos 2 versículos que he leído en esta mañana, estaba hablándole a un pueblo que según en el capítulo 13 de Números, versículo 28, ya lo hemos leído varias veces, pero para ponerlos en contexto lo leo, dice, mas el pueblo que habitaba aquella tierra, el informe de ellos, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí los hijos de Anat. Estas palabras produjeron tanto impacto en el pueblo que se desanimó, que estaban buscando quien les ayudara a volver a Egipto. Muchos que han venido a los pies del Señor al ver las dificultades porque se abren los ojos, especialmente los del entendimiento, porque ven la batalla que tienen que enfrentar y al ver que las cosas no son tan fáciles se han vuelto atrás. Han vuelto a Egipto porque Egipto es una figura del mundo. Y yo repito una frase que dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, los que se proponen de todo corazón ser conquistadores, lo van a arrebatar. Por eso, en las leyes que salieron en el Antiguo Testamento, las leyes de la guerra, no se permitían los cobardes, ni los que volvían su corazón como agua, porque eso contaminaba a los que estaban alrededor de ellos, juntamente con ellos. Y qué difícil cuando nuestra fe no está fortalecida, si estamos al lado de personas que son totalmente negativas. A lo mejor, y está pasando mucho
en nuestras ciudades, aquí en Colombia está lloviendo y esta mañana tú miras por la ventana y dices, uy, no, qué pereza tener que levantarme hoy, está lloviendo, y más bien se echa otra cobija encima. Cuando Dios te está diciendo, levántate, conquista, porque tengo una bendición sobrenatural. Muchos de los que se han quedado atrás en este tiempo de pandemia, en un año que vamos a cumplir en esta semana, lo voy a decir al menos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, muchos se pusieron a esperar que pasara la pandemia y se detuvieron. Hay ministerios que se detuvieron, hay iglesias que se detuvieron. Hay personas, hay hogares que se detuvieron y están esperando y todavía están diciendo, ¿cuándo pase la pandemia? Yo no quiero ser negativista, soy optimista. Y yo creo que esta pandemia no va a pasar así por así. Los gobiernos, y a veces leo el Salmo 2, y leas el Salmo 2, lo que Dios dice de las naciones, de los gobernantes, de los pueblos. Porque piensan que la van a sacar, y hay una expresión que a veces dice mi hijo que me parece bien curiosa, y dice, hay gente que la quiere sacar barata, la quiere sacar fácil. Pero no es así, porque yo sé que Dios también nos está llamando. Dios nos está haciendo cruzar por momentos difíciles, pero es para que nosotros desarrollemos la fe. Y aquellos que se han propuesto aprovechar toda oportunidad, saber que esta pandemia antes al contrario les trajo un desafío a rehacerse, a reinventarse, que fue las palabras o el desafío que inicialmente la mayoría de gente entendió que era un tiempo de desafío, que era un tiempo de lanzarse, que era un tiempo de extenderse, que a pesar de que no se conocía cómo se tenía que enfrentar esta pandemia, muchos en medio de ella se levantaron, hicieron lo que no había hecho, desbarataron ejércitos, y me fascina leer a la luz de lo que ha acontecido durante este año en las naciones a causa de la pandemia, comparado con lo que dice Hebreos 11, y allí está un museo, o hay un pabellón mejor, de los guerreros de Dios, que no se quedaron quietos. Si tú te has estancado, creo que estás perdiendo el tiempo, porque no son las circunstancias las que nos tienen que mover, sino es la fe, la confianza, que aunque vengan problemas, que aunque estemos en dificultades, que aunque los hogares muchas veces tambaleen. Y qué tristeza me da saber que en este tiempo de pandemia muchos hogares, por estar juntos, el esposo, la esposa, los hijos en la casa, ha sido el tiempo de más conflictos han tenido. Y yo creo que Dios nos confrontó a nosotros mismos para que entendiéramos qué clase de hogar era el que habíamos levantado. Pero yo quiero decirte, como dice Nehemías, que aún sobre las ruinas volvía a levantar la ciudad de Jerusalén, que había sido destruido y las puertas destruidas por el fuego, y se propusieron levantar la ciudad y la levantaron en poco tiempo, porque trabajaron tomados de la mano de Dios en las promesas de Dios y leyendo en los tiempos, que es lo que no hemos aprendido a leer. Toda esta pandemia es un desafío para nosotros. Y nos seguimos extendiendo, aún como iglesia, aunque no hemos abierto un lugar, nos estamos extendiendo y seguimos con aquellos que se disponen de corazón seguir, con aquellos que dicen, Señor, estas son las mejores oportunidades, porque la gente está buscando de Dios, porque nos hemos dado cuenta y tú nos has confrontado, Señor, con nuestros errores. Nos extendimos a alcanzar cosas. Y nos olvidamos que para edificar se necesita acuerdo, se necesita enfrentar los problemas, las dificultades. Y esta palabra, o estos dos versículos que está ahí en Números 14, 8 y 9, nos tiene que confrontar a nosotros. Confrontar la promesa con el poder de Dios. ¿Qué te ha prometido Él? No fueron solo palabras, o se quedan solo en palabras si tú no haces nada. Dios te puede decir en este día, hijo, hija, al moverte te voy a bendecir. Pero muchos dicen, pues si eso es palabra de Dios, pues que le envíe aquí donde estoy. La fe es acción. La fe es movernos hacia aquello de lo cual Dios nos está llamando a que lo hagamos.
La fe es posesionarnos y enfrentar las dificultades. Y nace un desafío interior que es difícil de describir porque es el poder del Espíritu Santo dándonos la victoria que nosotros tenemos. La incredulidad, decíamos la semana pasada, excluye a Dios en sus razonamientos. Y generalmente, y está escrito en la Biblia, hay muchos personajes que dijeron, si Dios está con nosotros, lo dijo Gedeón ahí en Jueces capítulo 6, cuando el ángel se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece y le dice que él es un hombre esforzado y valiente. Y la respuesta que él da es que si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido sobre todo este mal? Si Dios edificó esta casa, entonces ¿por qué los hijos son tan rebeldes? Si Dios me dio este esposo, entonces ¿por qué es tan difícil? Bueno, porque en tu mano estaba el poder para transformar, para cambiar con la ayuda de Dios. Porque esos hijos te los dio para que los edifique para cosas poderosas. Pero no podemos flaquear. Tenemos que pararnos en la promesa. Ellos a lo mejor pensaban que el todo era llegar a ese lugar y ya los que estaban habitando esos lugares iban a salir corriendo. Y no era así. Dios los iba a echar. Pero también en medio de las circunstancias, lo he dicho, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, tenemos que pelear las batallas sabiendo que de nuestra parte está nuestro capitán. Por eso se llama y dice la Biblia Jehová de los ejércitos, porque es el que batalla con nosotros a nuestro lado y no nos dejará en vergüenza, sino que levantaremos bandera y victoria. Admiro esas mujeres valientes que luchan con esos hombres a veces difíciles, que no se dan por vencidas, que aunque hayan malas palabras, que aunque hayan violencia, saben que Dios es su defensor y se levantan poderosas y derriban toda muralla que se levantan. Y cuando se acaban las fuerzas, viene el poder de Dios y las fortalece, las alienta, porque en sus razonamientos creen de todo corazón que Dios está con ellos, que derriban, o como dice 2 Corintios, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús y proclaman que si Dios le entregó a esa mujer, que si Dios le entregó a ese hombre, va a ser tocado, va a ser transformado, porque para Dios no hay nada imposible. Si queremos obtener la batalla, tenemos que luchar. No podemos darnos por vencidos. No podemos entregarle las bendiciones al enemigo, a no ser que nosotros hayamos hecho las cosas apartados de Dios y según nuestro parecer y no según el concepto de Dios. La fe siempre va a decir, ¿habrá algo imposible o difícil para Dios? Los que confían en Él tienen un éxito seguro. Y aquí hay 4 cosas que se mencionan que son bien interesantes. Porque hay unos ingredientes en estos versículos que está diciendo. Y la primera expresión que dice Josué y Caleb dice, si Jehová se agradare de nosotros. Hay un placer en Dios de bendecirnos. Un aliento de fuerza, de aliento. Pero también está esa promesa. Si Él se agrada de nosotros, dice, nos llevará a esta tierra. Nos conducirá a esta tierra. Y eso es interesante. Pero también esa presencia no solamente nos llevará, sino que también dice, la entregará. Esa es una guía del Espíritu Santo, es una dependencia de Dios. Y note que en estas expresiones hay una cooperación entre Dios y nosotros. 1, el deseo de Dios de bendecirnos. 2, el movimiento que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la promesa. Ese caminar, subrayo esa palabra llevar. Él, Dios, nos llevará a esta tierra. Hayan obstáculos, haya gigantes, hayan murallas, tengamos que atravesar ríos, desiertos. Si Él nos lleva, nos va a entregar lo que nos pertenece y es lo que está diciendo. Y nos va a entregar esa tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que nos tiene que motivar. Se agrada de nosotros, nos conducirá, estará con nosotros y lo podemos hacer porque lo vamos a hacer en su nombre.
¿Qué ingredientes tan importantes para movernos en fe, para alcanzar las promesas de Dios? Y en el versículo 9, por eso los está confrontando, y es lo que yo quiero decirte también a ti en esta mañana. Quitemos la rebeldía que hemos traído contra Dios, pensando de que las cosas que nos ha dicho son imposibles. No tengas temor de lo que tengas que enfrentar. Y es lo que Dios les dice: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Y sobre ellos dice: se ha apartado el amparo, la protección. Y sobre todo, qué importante lo que dice la parte final del versículo 9: y con nosotros está Jehová. Por tanto, añado esa palabra, no le temáis. ¿Qué te está diciendo Dios en este día? ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Levántate en el nombre del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia, pudiera mencionarte muchos. 3 te menciono así rápidamente. Dice la palabra en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber dónde iba. Otro pasaje que hemos meditado también es el pasaje de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Y leo un texto que está en Mateo 14, 28 y 29, donde dice: entonces Pedro le respondió y le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dio la orden: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire todo lo que podemos hacer parados en la palabra. Era algo imposible. Nadie había caminado sobre las aguas. Y Pedro lo hizo, porque a eso nos desafía la fe, hacer cosas que nosotros quizá no hemos entendido. Y termino leyendo lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Y escuchen cómo lo dice, 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y escuche lo que dice el 10, que es el versículo que le dejo para que medite el día de hoy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un camino trazado ya para ti, pero tienes que transitarlo en fe. No lo vas a ver con sus ojos naturales antes de conquistarlo, pero vas a caminar a dar pasos de fe, porque has sido creado para buenas obras. Eres hechura de Dios, como dice este versículo 10 de Efesios 2. Eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y Él ya las preparó de antemano, pero tú las tienes que ver por fe. Camina en fe, toma posesión de fe, transforma los ambientes en fe, declara esa presencia de Dios, que si Dios está contigo, que si Dios está con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie contra nosotros. Yo te invito a que oremos y le digamos: Padre, yo te doy gracias porque yo sé que hoy nos das una voz de aliento, Padre, en medio de las batallas, de las circunstancias. Padre mío, a lo mejor muchas de las personas que me escuchan han desfallecido, Señor, y han visto por pérdida, Señor, muchas cosas que tú le has entregado en las manos, Señor. Pero hoy, Padre mío, en el nombre tuyo, levanto la toalla que ha sido tirada, Padre mío, y la coloco nuevamente en la mano de mi hermano, de mi hermana, de estos hogares, Padre, que han batallado, Señor, con necesidades, con enfermedades, con dolencia, con obstáculos, Señor, con rebeldías, Padre, con violencia, Señor. Y declaro que Jehová de los ejércitos pelea al lado de ellos, al lado nuestro, Padre. Y nos declaramos en fe conquistadores, tomando posesión, Señor, de nuestra heredad, de nuestra herencia, Padre. Porque para ti, Señor, lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay nada imposible, Señor. Somos más que vencedores, Padre. Y somos, como dice tu palabra, Señor, hechura suya, creados, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Para que andemos, Señor, por ese camino que tú has trazado, Señor. Para que conquistemos todo aquello lo cual tú nos has llamado, Padre.
Bendigo las manos de mi hermano y mi hermana. Las levanto, Padre. Afirmo sus rodillas, sus pies, Padre. Y los declaro vencedores, victoriosos, valientes. Y un corazón fortalecido en tus promesas y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy muchas gracias por este día. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y declaro esa bendición sobre ellos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición de Dios sea sobre ti, amado hermano, amada hermana. Levántate en victoria. Te invitamos mañana a las 9 de la mañana, que estamos transmitiendo la reunión dominical a través de estos medios. Invita a tu familia, prepara la sala, aparte ese tiempo, es 1 hora y cuarto más o menos que siempre permanecemos en esa transmisión, pero sobre todo ora por nosotros para que sea un tiempo glorioso en la presencia del Señor y seamos investidos del poder de lo alto. Muchas bendiciones. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Les amamos.